Buenos días, hermanos, gloria a Dios. Estamos ya cumpliendo el tercer mes, ya estamos de marzo para acá, ¿verdad? Que no nos hemos podido congregar y extrañamos el contacto con el cuerpo de Cristo, extrañamos el contacto con ustedes. Gloria a Dios. Desde aquí les mando un abrazo, les mando un cordial saludo, mis oraciones por todos ustedes. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con estas áreas de crecimiento cristiano, áreas de discipulado, ¿verdad? Para ser discípulos de Jesús tenemos que crecer, tenemos que tener una mentalidad de crecimiento siempre. Vamos a crecer en la obra de Cristo, vamos a crecer como cristianos, vamos a crecer como discípulos de Cristo. Muy bien, la quinta área de crecimiento de un discípulo es crecer en santidad. ¡Pum! Es un buen tema. ¿Ah? Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue santo. ¿Verdad? Él siempre estuvo en santidad, nunca hizo pecado. Y vamos a 1 Tesalonicenses 4:7 y vamos a encontrar aquí un texto muy interesante, donde vamos a contrastar los antagónicos, ¿no? Los que son contrarios. Y vamos a 1 Tesalonicenses 4:7, si me quieren seguir ahí en sus Biblias, estén preparados con su libreta, tomando nota, por favor, tomen nota, no se les olvide tomar nota. Porque siempre cuando ustedes sacan una nota pueden llegar a su casa y volver a repasar, volver a digerir, pues, cuando tengan las citas ahí las tienen, cuando quieran compartir con alguien ahí tienen algunas citas, gloria a Dios. Entonces decimos que vamos a crecer en santidad, porque no nos ha dado, dice 1 Tesalonicenses 4:7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Versículo cortito, ¿no? Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Inmundicia y santificación, hermanos, son dos cosas opuestas entre sí. La inmundicia significa todo tipo de suciedad, tanto física como moral. Otro significado es gran cantidad de basura o suciedad, y un tercer significado aún es indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones. Entonces, vemos aquí tres significados: todo tipo de suciedad, tanto física como moral, gran cantidad de basura o suciedad, y un tercer significado es la indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones. Cuando nosotros cometemos acciones que no son decentes delante de Dios, somos inmundos. ¿Verdad? Estamos llenos de inmundicia, de basura. Todo lo malo que hemos hecho, lo que hicimos, eso fue basura en nuestras vidas. Pero ahora la buena noticia es que Dios nos ha llamado a santificación. ¿Ok? Bíblicamente, inmundicia se refiere a todo tipo de suciedad, tanto física como moral. Y bueno, ustedes saben, hemos estado leyendo aquí en casa el libro de Levítico, y en el Antiguo Testamento se entendía que para llegar a Dios había que ser limpios de espíritu y de físico. En Levítico, en el capítulo 5, nos relata algunas de las leyes y menciona claramente acerca de los pecados y de cómo se contaminaba una persona para que se le llamara inmundo. Por ejemplo, el tocar un cadáver, algo muerto de animal o persona. Si alguien lo tocaba, entonces se declaraba inmundo y tenía que hacer un rito de purificación. Y
todo este capítulo, el 5 y el capítulo 7 de Levítico, se menciona que para librarse se tenía que purificar con agua y el sacerdote hacía expiación por él con sangre de machos cabríos y de becerros, o bien con otros animalitos como los palominos o las tórtolas, o bien con harina según fuera el alcance económico de la persona, ¿verdad?, que presentaba este tipo de ofrendas expiatorias. La pregunta es, ¿estamos limpios delante de Dios? ¿Hemos sido deshonestos o indecentes delante de Dios? ¿O nuestras acciones han sido deshonestas o indecentes delante de Dios? Son palabras muy fuertes, pero pues la indecencia puede ser, por ejemplo, el lenguaje mal usado, ¿verdad? La indecencia puede ser, por ejemplo, o la deshonestidad puede ser tan simple como que me dieron una pluma en el trabajo y me la llevé a mi casa. Pequeñitas cosas que a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Ay, hermano, pero pues ¿cómo eso es deshonestidad? Me la llevé a mi casa porque iba yo a trabajar allá. La pregunta es si la regresaste o la usaste para tus cosas. Ay, es que me dieron un carro de la compañía y entonces me fui a pasear con él a mi casa. ¿Te lo dieron para irte a pasear a tu casa? ¿O te lo dieron para hacer tu trabajo en el trabajo? ¿O tienes permiso de usarlo para tus cosas personales? Eso ya cada quien lo decide, pero es importante que tú sepas a qué grado de honestidad o a qué grado de decencia Dios quiere que lleguemos. Hemos sido llamados a santificación. Significa poner aparte para un uso o propósito especial. Dios nos puso aparte para un uso o propósito especial. Y Dios en este caso, hermanos, nos apartó para un uso especial. ¿De qué nos apartó? Pues precisamente nos apartó de la inmundicia. ¿Cómo nos limpió? La palabra de Dios dice que en el abrácoro de su palabra, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo se entregó por su iglesia? ¿Por qué nosotros somos parte de la iglesia de Cristo y debemos de saber que Cristo, y todos sabemos que Cristo se entregó por la iglesia? Pero sabemos el para qué. Efesios 5:26 dice, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, pues para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Bueno, esto lo dice el Nuevo Testamento, y entonces contrastándolo con el Antiguo Testamento que fue puesto para nuestra enseñanza, dice que podemos hacer alguna tipología. El agua, hermanos, nos tipifica al Espíritu y la palabra nos tipifica al Verbo de Dios. El Verbo es la palabra de Dios en acción. Y Jesús es el Verbo. A Jesús, el Verbo que era desde el principio con Dios y que era Dios, nos santifica por el agua y por la palabra. La inmundicia representa las manchas en nuestro ser, es decir, lo sucio, representado por nuestros pecados. ¿Ah? La inmundicia, lo sucio, está representado por nuestros pecados. Las arrugas representan nuestras malas acciones, aquellas cosas que no están correctas en las relaciones con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con la gente que nos rodea. ¿Ah? Las arrugas también representan algunas obras de la carne, como son la ira, la contienda, las enemistades. Todos esos son arrugas en nuestro vestido delante de Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían la purificación y la expiación con agua y con sangre, y en su infinita misericordia
Hermanos, en su infinita misericordia, Dios en este tiempo envió a un sumo sacerdote para nosotros. Un sumo sacerdote que pudiera purificarnos en el lavacro del agua por su palabra y que hiciera expiación por nosotros, no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. Jesús vino, hizo expiación por nosotros con su propia sangre. Esa sangre que los sacerdotes tomaban y rociaban para la expiación de los pecados. Nuestro sumo sacerdote vino no con sangre de machos cabríos, vino con su propia sangre. Gloria a Dios. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 1 y vamos a leer hasta el versículo del 1 al 10. Vamos a leer los versículos 1 al 10. Primera de Juan 1, del 1 al 10. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. No, si nosotros dijésemos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mas, estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, a saber, no de esta creación, y también no de esta creación. Entonces es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Jesús vino con su propia sangre, que somos pecadores, que tenemos un camino que es confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo que nos perdone y nos limpia de toda maldad. Él nos va a limpiar de toda maldad. Él nos va a santificar. Dice, mas si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión entre nosotros. ¿Y qué? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Dios es maravilloso. Amén. Bueno, también en Hebreos 9 del 12 al 14 dice acerca de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Gloria a Dios. Aquí quiero que notes algo. ¿Para qué te purifica Cristo a través del agua y de la sangre?
La respuesta es sencilla, para que sirváis al Dios vivo. El servicio a Dios requiere santificación y es tiempo, hermano, para ti y para mí de crecer en la santificación. Cristo dijo, 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os ha llamado es a santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, la sexta área de crecimiento como discípulos es en santificación, para que podamos servir al Dios vivo. Y la purificación se da a través de la sangre de Cristo y la palabra de Dios. El lavacro del agua por la palabra y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Muy bien, pasemos a la siguiente. Y la siguiente área de crecimiento como discípulos es que fructifiquemos, crecer en fructificación, crecer en llevar fruto. Muy bien, Juan 15:1 dice, vamos a leer Juan 15, vamos a Juan 15, hablando de los yo soy de Cristo. ¿Se acuerdan que hemos estado tratando este tema de los yo soy de Cristo ahí los miércoles con nuestro hermano Gerardo? Y decimos que la séptima área de crecimiento decimos que es en fructificación. Cuando hablamos de fruto, pues hablamos de algo que se da en las plantas cuando las plantas tienen cierta madurez y entonces llevan fruto. Bueno, los discípulos son cristianos con cierta madurez y que van a llevar fruto. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, y se sacará y lo cogen y lo echan en el fuego y arden. Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Amén. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ama, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Yo no os he llamado siervos, ya no os he llamado siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. No me elegiste vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros.
Entonces, todo este pasaje, estos 17 versículos, nos hablan de llevar fruto, de crecer como discípulos, ¿ah? de que ya somos limpios, ya estamos limpios, ok.